profunda que siempre tenemos los ecuatorianos, muchos que nos dedicamos al agro, a la agroindustria, a la pesca en sí y en general, cuál ha sido el comienzo del doctor Eduardo Peña en esta difícil pero linda tarea como es dar crédito, dar oportunidad a los emprendedores? Chévere, muchas gracias por la pregunta, gracias por la invitación también. A ver, un banco de desarrollo se enfoca en aquellas personas que tienen dificultades para llegar a obtener créditos en la banca tradicional. Es Así decir, es. nosotros vamos un poco más abajo en la estructura económica del Ecuador. Léase, ¿quiénes son estas personas? Son pequeños campesinos, agricultores, pequeños ganaderos, pescadores que Ujú. necesitan acceder a recursos con tasas preferenciales y con plazos que contemplen periodos de gracia para el pago capital que sean más extensos porque se van a dedicar a actividades productivas como por ejemplo sembrar arroz o maíz, que son ciclo corto, y que necesitan, pues, desde que ponen la semilla hasta que venden el producto, pasan 4 o 5 meses y nosotros debemos financiar en ciclo corto, pues, esos periodos. Pero cuando son diferentes, como café o cacao, que son ciclos mucho más largos, en donde desde que pone la pepa hasta que vende el producto pasan 3 años, ahí debemos ofrecerles periodos de gracia más extensos y tasas de interés más bajas. Esa es un poco la misión de un banco de desarrollo. Los productores en muchas ocasiones se han visto o se ven abocados a concurrir de chunqueros, ¿verdad? Con préstamos exorbitantes. Otras veces cuando tienen su producción de arroz, de maíz, y están contentos porque les salió bien su producción, Ujú. se encuentran con la novedad de que le han importado esas mismas especies y en el mercado se encuentran con menor valor. ¿Cómo se ha hecho para proteger a los campesinos cuando saca su producción? Si ya no tenemos estos hilos y denominados la una ni la otra. ¿Cómo hacemos? A ver, en el caso del arroz, por ejemplo, a ver, primero cuidar de que no entre contrabando, que A es eso la frontera, la a primera eso parte, me ¿no? refería, No ¿no? puedes meter arroz de contrabando y si entra, lo que hicimos este año fue, les pagamos a los pequeños productores de arroz alrededor a 8 millones de dólares. O sea, Ujú. les compramos las cosechas para luego revenderlas y que no, en el momento de la abundancia, digamos, no sufran con el precio bajo y liquiden la producción a precios que no les alcanzan ni para volver a sembrar. Entonces, medidas como esas son las que tomamos en casos como este concreto. Y segundo, hoy hay un control mucho más exquisito en las fronteras para evitar el contrabando de diferentes tipos de productos, como por ejemplo lo que nos pasaba antes con el diésel. Ustedes recordarán que hoy, cuando ustedes ven el consumo de provincias como Carchi, como Tulcán, como Zamora Chinchipe o como Loja, resulta que ahora 30% menos en consumo de diésel. Y eso se debe a que ya no hay subsidio. Es decir, antes los ecuatorianos, con nuestro dinero, estábamos pagando el combustible barato que consumían Ujú. Colombia y Perú, ni siquiera los ecuatorianos. Una vez que el gobierno tomó la decisión de retirar el subsidio del diésel, el presidente Noboa decidió aplicar este plan de estímulos, como los llamaba él, que contemplaban, por ejemplo, el bono raíces. Entregamos 90 millones de dólares a 90.000 campesinos pequeños, $1.000 a cada uno. eh, Hicimos el crédito para transporte, en donde si usted chatarriza estas unidades antiguas de transporte público, que tienen 25 años de edad, que tienen esa nube de humo negro, que consumen harto diésel, y se le entrega al Ministerio de Ujú. Infraestructura y Transporte, ahí le van a dar un bono de entre 5 y hasta $20.000, con el cual, pues si usted quiere irse a retirar a la hamaca, se va a la hamaca, pero si usted quiere comprarse una nueva unidad, se va a un concesionario y lo da de entradas. Asumamos que son $20.000 y la unidad cuesta 120.000. 20.000 de entrada, que es el bono, y los otros 100.000, Banecoor se lo financia al 9,8% anual hasta 7 años plazo, que son tasas preferenciales justamente para aliviar a estos dolientes, Qué lindo. a los cuales además les entregamos un bono de entre 600 y hasta $1.800 mensuales para que no sufran con el retiro del subsidio. Es decir, le compensamos lo que estaban pagando
directamente a los transportistas. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era terminar con el contrabando, como en efecto ocurrió. Hoy ya no hay contrabando de diésel en las fronteras. Hay control, hay precios casi internacionales, y eso hace pues que ya no haya esa utilidad perversa que había, sobre todo con el Perú, que donde el diésel era mucho más caro. Que antes de darle paso a Carlos Julio Manuel, ¿cómo Ban Ecuador garantiza, bajo su liderazgo, que el crédito llegue primero oportuno, segundo, vaya a la persona que realmente Ujú. lo necesita, y asegurarse de que ese crédito que fue otorgado se recupere? Ok, vamos a los números. ¿Me parece? Otro de los productos que originamos a raíz del tema del subsidio del diésel fue el crédito 7x7. Este es un crédito que es a 7 años plazo a una tasa de interés del 7%. Miren, nosotros en Banecuador hoy estamos captando a un año plazo al 6%. Es decir, pagamos al que quiere invertir su dinero hasta 365 días, 6. Este crédito lo entregamos al 7% y nosotros no intermediamos por un punto. Este crédito es un crédito subvencionado por el Ministerio de Finanzas. ¿Ok? El primer tramo de 100 millones lo terminamos de colocar hace 2 meses y medio. ¿Cómo se colocaron los primeros 100 millones? Ganadería 52%, agricultura 48%. Provincias que me llamó a mí la atención, que captaron porque tenían proyectos muy bien Ujú. estructurados, Loja y Azuay fueron de las provincias donde más colocamos. Tenemos un segundo tramo de 100 millones más, de los cuales hemos colocado hasta ayer 100 45.15. millones más de lo que... 100 millones al 7% a 7 años plazo. qué O bueno. sea, llevamos 145.15, pero el presidente Novoa nos pidió que en este segundo tramo incluyamos pesca artesanal y acuacultura, porque eran actividades de la costa que inicialmente no las teníamos contempladas, y así lo hicimos. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, en Galápagos, ya hemos desplazado los motores de 2 tiempos para pesca artesanal. Ahora solo en Galápagos hay motores de 4 tiempos, que son mucho menos contaminantes. La diferencia, ustedes conocen que los motores de 2 tiempos queman por una mezcla de combustible, de gasolina con aceite. Y los motores de 4 tiempos, por todo lo contrario, son como los autos. Usted le pone gasolina sola y cambia el aceite cada, qué sé yo, 10.000 kilómetros, el equivalente a en motor que los miden en horas. Pero en todo caso, una vez que arrancamos con el 7x7 y revisamos a los pescadores artesanales, ¿qué hicieron ellos con el crédito? Ellos mejoraron sus embarcaciones, compraron instrumentos de navegación. Las fibras de los pescadores artesanales en Galápagos tienen internet, porque ahora hay Qué internet bueno, qué satelital. bueno. Pueden comunicarse apenas pescan con sus proveedores. El momento que llegan a las 2.500 libras o 3.000 libras de pescado ahí en el hielo, llaman por teléfono. Llaman y lo van a Y recibir. no le dicen, oye, a ver, llaman por si es a Puerto Ayora, será en Puerto Ayora. Si tienen que irse a Puerto Vaquerizo Moreno, pues se van a Puerto Vaquerizo Moreno, porque pueden navegar con su pesca. Y dicen, oye, aquí tengo pues 2.500 libras, ¿te interesan? Sí, tráigame. Va, atraca en ese puerto, entrega su pescado, cobra y se regresa a su casa. ¿Qué hicieron? Ver estos sonares para ver dónde están los cardúmenes. Digamos, ellos compran tecnología para navegación, para ser más eficientes. Y, a ver, y lo que decía yo es, vamos a los números, porque este crédito tiene 13.040 operaciones. O sea, los 145 millones son 13.000 operaciones. El promedio anda pues por 10.000 y pico dólares cada operación. La Es decir, está operación. muy atomizado, es lo que quiero decir. Nosotros en 7x7 podemos prestar hasta 250.000 dólares. La realidad es que el promedio anda por 10.000, 10.000 algo. Hasta 250 mil Hasta dólares 250.000 en al 7 siete años por ciento plazo y al siete Sí, por ciento señor. Increíble. Carlos Julio Manuel. Y buenos días, Carlos Julio, a Eduardo. los tiempos que te veo, Carlos. Así es, no, yo sí te veo siempre en las redes sociales. Ahí vamos, Eh, sí. Hace años, antes del paso a la democracia, el gobierno de la dictadura se instauró un programa crediticio en el Banco Central que se llamó FODERUMA, Fondo de Desarrollo Rural Marginal. El programa lo continuó Febres Cordero y fue suspendido en el gobierno de Borja, que consideraba pues que era uno de los programas neoliberales con los que había que terminar. ¿En qué consistía ese programa del Fondo de Desarrollo Rural Marginal? Era dar crédito a las comunidades más pobres del país, donde había pobreza absoluta.
en los páramos de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua. Yo mismo recorría como gerente del Banco Central y entregamos créditos pequeñitos, eh, menos de lo que equivale a $1,000 ahora. Y lo curioso es que no era que venían a buscar los créditos, sino que el Banco Central iba a buscar Los clientes. a los clientes para tratar de aliviar en algo la pobreza extrema que en el Ecuador existe. Tú lo sabes muy bien, Sí. más de 7 millones de ecuatorianos están en la pobreza. Yo pregunto si en el programa que tú mencionabas de atender a campesinos hasta $1,000, eso también se podría extender, no para que te vengan a solicitar créditos, que a veces los campesinos tienen como temor de acercarse a una oficina bancaria, no les da como recelo, sino que el banco vaya. Es una inquietud que te planteo. Ok, a ver, te agradezco la reflexión, porque sí quiero tocar los números de pobreza, ahora que lo has mencionado. Mira tú que la incidencia de la pobreza en el Ecuador, aquí tengo el gráfico, Ujú, hoy, 2 años y medio después del gobierno nuevo, está en 21,4. ujú. Sí, es un índice alto, pero es el menor en 20 años. Ha descendido. Ha descendido, aquí está el gráfico y se los puedo dejar. ¿Por qué ha descendido el nivel de pobreza a ese índice? Eso habla de la estructura del plan de gobierno del presidente Noboa, que es muy bien estructurado. De hecho, el otro número que tengo es riesgo país, que anda por 3, ahorita tengo 404, creo, pero llegó a 378, cuando venía pues de 1800. Entonces, ¿por qué el riesgo país baja y la pobreza extrema empiezan a disminuir? Es porque los planes económicos empiezan a llegar allá a donde ibas tú en la época de Febres Cordero. eh, Cuando tú logras entregar, digamos, un poco democratizar el capital, que es que llegue con tasas preferenciales a aquellas personas que más lo necesitan, empiezas a mejorar los índices de pobreza y de pobreza extrema. Es decir, permea toda la sociedad y esas personas empiezan a tener un... Aquí hay, cuando hablamos de 21,4, hay miles de personas que salieron de la pobreza y hoy son clase media. Y eso, bueno, esos son los números. Entonces, como a mí me gustan los números y tú eres economista, Carlos Julio, en números nos vamos a entender muy bien, porque eso de que el gobierno va bien o va mal, vamos a ver los números del gobierno. Entonces, si revisamos los números, resulta que las ventas han crecido de manera exorbitante comparados con el año anterior. Las muertes han disminuido 20% comparados con el año anterior, que fue terrible, pero tú ves en el tiempo una mejoría y cuando ves que los índices de pobreza y pobreza extrema empiezan a bajar, quiere decir que algo está funcionando más o menos bien. Entonces, la segunda parte de tu pregunta, Banecord tiene 170 oficinas a lo largo y ancho del Ecuador. De hecho, estamos ¿Cuántos cantones? ¿Cubre todo el país o todo no? el país, todo el país. De hecho, tenemos 170 oficinas, estamos en lugares donde el único banco que hay es Banecuador, porque además nosotros pagamos el Bono de Desarrollo Humano. Y entonces hay oficinas que para nosotros la operación es negativa, pero la tenemos que mantener porque son cercanas a gente que cobra el bono de desarrollo. Y cuando tú cobras el bono de desarrollo, pues lo peor que te puede pasar es que tengas que gastarte un billete yéndote a otra parte para cobrar y regresar a tu casa. Entonces, debemos mantener oficinas que, si bien no son rentables, cumplen ese efecto social de pagar el bono cerca de aquellos beneficiarios del bono. Que entre paréntesis tenemos un crédito para aquellos que reciben el bono de desarrollo humano, le podemos adelantar hasta 2 años de bono, porque lo que hacemos, Increíble, ¿no? sí, el crédito del bono de desarrollo humano, y porque tengo los números también, ya te los voy a enseñar. Eh, O sea, si una persona recibe, por decir, una cantidad de $50, claro, le tú puedes ofrece. precobrar los próximos 2 años y ya Increíble. te voy a Sí, enseñar con eso cuánto puede es. tener un emprendimiento, un negocio. Así es. No, sí, Muy no. buena A ver, idea. aquí el crédito, impulso, transporte y desarrollo humano. ¿Cuánto hemos prestado? 138 millones en 147.300 operaciones. Es ¿Esos decir, 138 millones se refiere a Esto es del este bono. año presupuestal o esto en los 3 años del desde presidente? noviembre 23 hasta agosto de 26. Entonces, el gobierno del presidente no va. ¿Qué es esto? Un adelanto del bono, 138 Pero millones. ese adelanto del bono tiene un costo de interés. Sí, tiene un costo de interés. Me imagino, Sí, siempre la preferencia. Yo solo tengo una pregunta más, sí, dale. Eduardo. Ojalá que se pueda ampliar, porque tú bien dices, ha bajado la pobreza, pero sigue existiendo. Y la idea es seguirla combatiendo. No, la idea es llegar a un dígito, pero bueno, Bueno, nos vamos a ok, demorar porque estamos en ya. 21, digamos. Mi siguiente pregunta tiene que ver con la tasa de interés
Como tú sabes, yo formé parte del grupo que promovió la dolarización, pero nunca consideré que la dolarización era un ídolo, como algunas personas creen. Jamás. Era una medida monetaria que tenía que ser acompañada de otras Correcto. para lograr realmente crecimiento económico y desarrollo en el país con libertad. Entre las medidas que propusimos hace 26 años era la apertura del país a la banca extranjera. Creemos en la libre competencia. Panamá, país dolarizado, tiene más de 80 bancos y agencias de representación bancaria. Ecuador no tiene ningún banco extranjero. Entonces, la idea, abrir el mercado. Se presentó hace 6 años en la Asamblea un anteproyecto de ley para modernizar y para internacionalizar el sistema financiero. Pero nadie le ha parado bola. Quisiéramos que el gobierno le pare bola, porque es una medida complementaria a la dolarización, porque la dolarización no es una panacea. La dolarización es una medida monetaria necesaria, pero por sí sola no resuelve todos los problemas. Entonces, también te hago un exhorto a que se vea ese proyecto, Ok. porque sería ideal que 26 años después se haga lo que se dijo que tenía que hacerse ya hace más de cuarto de siglo. Anotado queda la otra reflexión sobre la tasa. Es que hoy la tasa baja y está baja y sigue bajando. ¿Ah? Es decir, hoy si tú eres un cliente de la banca privada que tienes pues solvencia suficiente, te prestan plata al 9% y al 8,5%. Y la captación está al 6%, pero bajando. Es decir, yo me acuerdo hace 2 años, tú podías colocar plata al 7 y al 8%. Hoy, si logras el 6, es un éxito. Es decir, en los últimos 2 años la tasa de interés ha bajado de manera sustancial. Y esos son números también súper objetivos. Ahora, ¿por qué ha bajado? Primero, que hay una liquidez importante en el sistema, que todos conocemos, los bancos tienen muchos depósitos. Y segundo, la banca pública está prestando a tasas bajas. Entonces, ejemplo, el presidente Noboa tiene esa fijación. Dijo, a las mujeres tenemos que sacarlas del chulco. Hagan un producto de un dígito para las mujeres. Entonces creamos uno que se llama Emprende Violeta. Aquí están los números. Emprende Violeta. Hemos colocado 39,61 millones de dólares en 9.566 operaciones. Tasa 9,8% anual. Es decir, el chulco te cobra 10% semanal. Y la idea es que estas mujeres que iban al chulco vengan a la banca pública y puedan obtener solo con su cédula. No necesitan garante, no necesitan que el marido firme, que el novio firme, que el, hasta 5,000, entre 3,000 y hasta 5,000 dólares, solo con cédula. Obviamente necesitas algo de score crediticio y no tener deudas vencidas en el sistema, porque sí, Claro. no es que a todo el mundo le vamos a prestar, porque si le debes pues a la banca, Vas a cruzar para pagar. sí, pues vas a cruzar para pagar y la idea es que vayas a emprender. Entonces, ¿qué más? Tenemos 40 millones colocados. Tenemos 110 millones más por colocar. En la misma línea. En la misma línea, a la misma tasa y a las mujeres Qué bueno. a las que nos faltan. Es decir, si haces una ¿Cómo ha sido proyección. receptado por las mujeres esto? Que son las que más se preocupan en esto. Oye, las mujeres, a ver, agárrate la silla, Carlos Julio. La Sí. tasa de mora aquí es menos del 4%. Así es. Imagínate, hemos colocado 40 millones, tenemos 110 millones más. ¿Cuántas operaciones? En 9.500. Seguramente con los 110 millones más llegaremos a 30.000 operaciones. Es decir, hay 30.000 emprendedoras que se dedican a maquillar, a pintar las uñas, a hacer costurería, a hacer restaurantes, catering, o sea, entregan comida a domicilio, mejoran sus emprendimientos, contratan gente, compran máquinas de coser. Hay unos negocios que yo no sabía que existían. Porque resulta que hay una chica que se dedica a alquilar vestidos para bodas. Claro. Porque ahora con las redes sociales, o sea, las mujeres no pueden repetir el vestido, pero tampoco hay presupuesto para comprarse un vestido cada matrimonio, cada quinceañera. Entonces, hay alquiler de vestido. Ahora, en el alquiler de vestido, si tú quieres que tu vestido sea la cartera del mismo color de la tela, te la cosen a la cartera y le ponen el mismo color de la cartera, va a ser el mismo color de tu vestido, y si quieres moñito, el moñito del mismo color del vestido. Todo eso es un emprendimiento, o sea, son emprendimientos que tú dices, bueno, posiblemente antes de las redes sociales podías repetir el vestido 3 veces al año, 4, qué sé yo. Ahora no, porque sales ahí en la foto y te dicen, estás con el mismo vestido. Entonces, emprendimientos como esos son los que hacen estas mujeres. Tenemos Violeta para el agro también, se llama Agrovioleta. Ahí hemos colocado
12.51 millones. Si sumas los dos, estamos hablando de Es lo 50. mismo, ¿no? No, este es para las mujeres que hacen agricultura. Ah, qué bien, ¿verdad? Ya. Este tiene una tasa un poco más alta, porque tenemos un riesgo un poco más alto también, pero también la mora está bastante controlada y aquí tenemos 4.400 operaciones. Esto es la visión del presidente Noboa respecto de que las mujeres deben poder obtener financiamiento a tasa preferencial para que no acudan al chulco. Y eso es lo que hace Ban Ecuador. Correcto, Leonardo Escobar. Eduardo, el doctor Eduardo Peña, aquí en Radio Águila, Radio Verídica, escuchándonos. ¿Cuántas personas nos están escuchando, por favor? Ah, está por acá. Bueno, más de 200.000, Eduardo. ¡Wow! Eh, Impresionante. Las cifras del presidente Daniel Noboa nos dice y son claras y concretas. 29.400 millones de En dólares este en momento exportación. van a subir totalmente, porque ya vienen los dos canales a estar enfocando. Ah, no, están pasando en directo los canales de aquí En del este canal. momento, Ya. algunos saluden a los canales Águila TV y todo. Muy bien, bueno, pues saludos a los Directamente. televidentes. Es que la radio se transformó absolutamente, ahora son Bueno, estudios de televisión. Águila TV. Está también Águila TV, está Verídica y Ecuador Agropecuario también. Te decía, Eduardo, el presidente Noboa nos dice que son 29.400 millones de dólares de exportación agropecuaria, una cifra récord histórica. La FAO y la ONU nos dice claramente que tenemos dos agriculturas, la de exportación, que está extraordinaria, y la de AFC, la agricultura familiar campesina, que es la de los campesinos. En los campesinos tenemos un grave problema, la edad. Sí. La edad, arriba de los 62 años, los hijos, los nietos no quieren. Y yo la verdad que sigo el crédito Violeta y felicito, la verdad que lo he seguido de cerca. He seguido de cerca otros créditos agropecuarios. Pero te hago una pregunta para que nos ilustres y aquí la gente se ilustre. ¿Cómo salvamos esa película del soldado Ryan? ¿Cómo salvamos al arrocero? Teníamos 420.000 hectáreas de arroz, tenemos 220.000. No, el gobierno del presidente Noboa no las ha perdido. Las perdió el gobierno de Correa, las perdió el gobierno de Lenín y fatal el de Lazo. Diario El Comercio, el 7 de julio, dijo que Ecuador ha perdido los últimos 10 años 900.000 cabezas de ganado. Llegamos a tener 5.500.000, hoy tenemos 3.200.000. No, tenemos sí, casi 4 millones, para que hagan los números un poco. Si pidiéramos un de 5 Ahí hay una Lo cierto es que hemos perdido, sí. Sí, Ok. pero en concreto hemos perdido. Sí. Sí, entonces, la pregunta, Eduardo, de esa gran gestión que tú estás haciendo, esa gran película, Salvemos al Soldado Ryan, ¿cómo salvamos al soldado campesino, al joven? Te veo que unos programas extraordinarios y me consta que son verdades. Incluso en el café, te agradezco las veces que intervenimos, son reales. Pero en esto del campesino joven, ¿cómo hay un programa? ¿Lo tienen? Ok. ¿Lo están haciendo? Mira, ahí un poco yo me iría a una reflexión de cuando el agro va mal, entonces, claro, los hijos dicen no, porque esta actividad realmente el arroz no tenemos que malvenderlo cuando hay contrabando o importación, y entonces no. Pero cuando empiezas a corregir esos datos y del otro lado tenemos 600.000 hectáreas de cacao. Si hemos perdido arroz, pero hemos ganado cacao, porque el precio de la hectárea, el precio de la libra de cacao, del quintal de cacao, pues llegó a un número extraordinario. Ahora ha bajado un poco, pero Está igual bueno, sigue sigue siendo siendo igual. bueno, Bueno, extraordinario. quiero que sepas que la mayor cantidad de hectáreas de sembrío en el Ecuador son cacao. O sea, Sí, hay son 600.000. 629.000 Ha más crecido. 40.000 que hay del plátano que se perdió. Pero eso, a ver, pero porque ahí sí hay jóvenes que están emprendiendo en esa actividad. ¿Por Sí, qué? de Porque es altamente rentable. El problema es cuando no tienes rentabilidad. El joven dice, no, yo quiero ser influencer. ¿Por qué? Porque me compro la cámara, digamos, tengo los seguidores y vendo la publicidad y qué sé yo. Si tienes una actividad que es sumamente rentable, como el caso del cacao, como el caso del banano, que tiene sus ciclos, pero siempre ha sido pues, uno de los mayores exportadores, el Sí, pero Ecuador, hermano. son 10.000 bananeros. Sí. O sea, no es fácil extenderse ahí. No es fácil, pero, y bueno, por último, tienes una pequeña camaronera. Es decir, cuando tienes rentabilidad, ahí hay jóvenes que sí van a querer. ¿Por qué? Porque van a poder alimentar a su familia o crear una familia si son más jóvenes. ¿Y cómo lo están ahí a los jóvenes ustedes? Nosotros tenemos joven emprendedor. Ya. Esa es la pregunta más concreta. Qué bueno. Ok, vamos a joven emprendedor. Ese sí, joven productivo se llama. Tenemos colocados 7.66 millones en 2.300 operaciones. 2.361 operaciones. Hay un programa para jóvenes Y emprendedores. perdona que te insista, Sí. pero la verdad es que tú explicas claro. Entonces, eso es lo importante.
qué edad de joven? ¿A qué llaman joven? 18 a 25. ¿A qué Ya. Esa cantidad de dinero han invertido ya. Esto está invertido ya. Y bueno, aquí no tengo la fecha en cuándo es, pero hay, si tú Mira. eres joven, mira, los jóvenes, Leonardo, la otra cosa que hacen es estructuran bien. Y estos jóvenes tienen que ir a necesaria- cualquiera de las 178 oficinas que tú me hablas del país. 170, sí. 170, Cualquiera de ellas. cualquiera de ellas. Sí, sí, señor. No tienen que ir de Herodes a Pilato, no tienen No, que... a ver, en cualquier oficina, en Esmeraldas estamos un poco más complicados porque hemos tenido muchos casos de corrupción. Bueno. Estamos investigando también 90 Hay créditos. excepciones. 90 créditos de administraciones anteriores que están digamos, siendo investigados porque posiblemente vayan a la fiscalía porque tenemos ahí unas garantías medio truchas. Entonces, a ver, aquí, yo, como decía Churchill, sin el tema de la sangre, esto es puro sudor y lágrimas. Pero hay que trabajar, identificar y luego, si encuentras anomalías, a fiscalía. Y Qué bueno. se acabó esa vaina de que Banecorp no cobra. Sí, señor, nosotros te prestamos la plata, pero la idea es que nos pagues. ¿Cómo están con la morosidad? ¿Me permites opinar algo? Sí. Este crédito joven debieran lanzarlo, pero masivamente, para Ay, cómo retenemos a los jóvenes en el campo. Tú sabes que la migración... Pero esto no solo campo, mira, o sea, déjame darte una mala noticia. Que campo me hablo en general, porque también pueden ser influencers, pueden ser artesanos, pueden ser de pescadores, pueden ser de todo. Porque tú sabes que el Ecuador profundo tiene todo, ¿no? Sí. Bueno, la idea es esa, por aquí empezamos, digamos, y lo ideal sería, mira, tenemos en 7x7, hay harto proyecto nuevo, o sea, harto joven que aplica, porque los jóvenes, Leonardo, ahora tienen inteligencia artificial que la maneja muy bien para estructurar proyectos. Dicen, oh, yo quiero 2 hectáreas de pitahaya. Entonces le preguntan al ChatGPT, a Chat le metes las coordenadas para que sepa dónde es. Con eso ChatGPT va a ver qué tipo de lluvia le cae, qué tipo de suelo. Si le metes encima, si mandas a hacer estudio del suelo y le metes esa vaina a ChatGPT, te dice la variedad de pitahaya que tienes que sembrar, la variedad de coco que tienes que sembrar. Te va a decir por qué, porque es inteligencia artificial. Recupera información de toda la data que pueda y te la presenta. Entonces tú lo vas puliendo, obviamente, pero cuando terminas de configurar un proyecto y lo traes, normalmente están muy bien estructurados. Entonces, por eso ahí está 7x7, digamos, 145 millones entregados. Es decir, esa manera, bien colocado. Morosidad baja. Lo que me preguntabas de la morosidad, cuando nosotros llegamos estaba en 23.8. Cerramos julio en 14.3. O sea, 10 puntos abajo. Ahí ha habido harto trabajo. Eso es un éxito. A ver, hemos sacado pues a muchos abogados, de estos abogados de coactivas, los cambiamos a todos. Trajimos nuevos. Estos nuevos. Eran los que perdían los casos. Claro, no, tenían la mano congelada. O sea, tú debías y Oye, nos encontramos, mi gerente jurídico en Babahoyo se encontró con un cuarto, 18 millones de dólares en procesos ahí archivados desde el año 2019. A ver, sáquelos, a ver qué hay. A ver, avise. No, la gente, si tú le tocas la puerta y le dices, oye, aquí está este crédito mío, págueme. Claro, mientras no le tocas la puerta, pues si podías pagar 500 dólares o 1.000 dólares para que no te toquen, mejor. Pero el momento que los encontramos, y eso fue en Babahoyo, y luego nos encontramos algo parecido en Puerto Viejo, y entonces empezamos a hacer la gestión, a contratar abogados y decirles, señores, contratos externos, obviamente, cobras y te pago sobre lo que cobras. Y así, de 23.8 a 14, y bajando, ¿ah? O sea, la idea es un dígito. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Seguramente será pues 1 o 2 años más, pero es cobrando, es decir, colocando bien y cobrando. Le pusimos métricas a los oficiales de crédito. Es decir, no solamente te voy a evaluar por cuánto colocas, sino cuánto de eso cobras. Y con eso, bueno, ahí va enderezándose el barco. Mira, números de Banecuador. Colocación. Aquí están los últimos 2, 4, 6 años. El año pasado, para hacer ya, no veamos al 2023, que eran 500 millones. 2025, 634 millones colocados. 2026, a lo que llevamos a la fecha, 383. La proyección es colocar 720 millones este año. A terminar el año. Este año, 720. Tú dirás, con créditos subvencionados, ¿de dónde sacan la plata? Captación de Banecuador. Tenemos cuentas corrientes, tenemos certificados de depósito. ¿Cuánto captamos en el 2024, 2016? 2025 subimos a 1.200. Ahora, 2026. O sea, que hay credibilidad 1.359. Sí, señor. Más que eso, utilidad. Por eso hay una cantidad para este es el que más me gusta. A ver, y ahí para que lo vean todos. 2020 perdió 36 millones. 21 perdió 23. 22 perdió 110. 23 perdió 25. 2024 ganó 500.000. 2025 nos ganamos 23.3.
2026 hasta ahorita llevamos 26.2 proyección, 54 millones de utilidad. ¿Por qué es importante? Porque somos más eficientes. Porque cuando tenemos más Claro. billete colocamos más billete. Que tenemos tasas subvencionadas, sí, pero pues así todo, ahí va. Y felicitaciones, Eduardo Peña. Ahí va. Eso demuestra una magnífica. Pymes, que es la otra parte. Desde que empezó el presidente Novoa, 23 de noviembre, hasta ahora, 313 millones colocados en pymes. Esto está Explícale un poquito a la ciudadanía el PYME. Tú y yo lo sabemos, Carlos pequeña Julio. y mediana industria. Eso facturan menos de 3 millones de dólares al año y necesitan créditos para maquinaria, para mano de obra, para lo que sea. Y aquí tenemos desglose: 2.793 operaciones, los 313 millones. Mujeres, 49.77 millones en 622 operaciones. Hombres, 106 millones en 1.330 operaciones. No especifican, fue un directorio de una compañía, no sabemos qué. 157 millones 800 Eduardo, le está mandando saludos el doctor Roberto Blum Samaniego. Bueno, saludos al doctor Blum. Una pregunta. En las pymes, la FAO el año pasado declaró el año mundial de la ONU de las cooperativas. ¿Cómo están el cooperativismo agrícola, el cooperativismo? Te cuento, gran pregunta, me gusta. Otra de las cosas que hicimos cuando... Porque te interrumpo, porque las asociaciones agrícolas han sido un fracaso en el país. Más de 17.500. Mira, las que tiene registradas el Ministerio de Agricultura y Ganadería, todas estas cooperativas y asociaciones que están funcionando, les entregamos tractores. Llevamos 480 tractores entregados gratis para que sean más eficientes. Parte del retiro del subsidio del diésel. ¿Cuánto hemos gastado en tractores? Unos 24, 25 millones llevamos invertidos en tractores que han sido entregados a pequeñas asociaciones y cooperativas para que no alquilen el tractor que costaba $30 diarios, y ahora mantener el tractor es el diésel que le pones más el operario, será 5 u 8 dólares por día. Ese beneficio de esa baja en el costo operativo de los cultivos, claro, lo vamos a sentir en el producto terminado. ¿Por qué? Porque va a bajar el precio. Pues cuando tú tienes un baja los costos enormemente. 480 tractores, tenemos por entregar 140 más. Doctor, ya mismo Leonardo va a tener una cantidad de preguntas en Ecuador Agrario. Vamos a darle paso a las preguntas de nuestros oyentes. Esto es encuentro con la ciudadanía. Vamos. Doctor, y antes de iniciar las rondas de preguntas, Aquí estamos. doctor, sí, quería comentarles que ya estamos conectados ya 325.230 personas en esta entrevista a esta hora de la mañana, doctor. Bien. Saludos. Saludos a estos 300.000. Saludos, doctor. Los que nos van a soportar. La mayor parte de los agricultores ya mismo tendrán un conversatorio. Vamos a darles tiempo con Leonardo Escobar y el doctor Eduardo Peña. Vamos, Dale, Menéndez. Bien, tenemos un sinnúmero de preguntas que muchas de ellas ya han sido respondidas. Entre ellas, decía Jenny Peña desde Durán, preguntaba solamente los requisitos para el crédito 7x7, el crédito Violeta 7x7 solamente es... Violeta, solo cédula. 7x7 es diferente. 7x7 ¿Edad de mujeres? Que tenga más de 18. Ya. No, de 18 a lo que tenga. A ver, sí, gracias. Hemos tenido, tenemos un problema para los mayores de 65 años. Claro, lógico. Los créditos ahí, y porque hay mucho agricultor que es mayor a 65 años. Bueno, el promedio es 62 años en el campesinado. Por eso, pero porque no conseguimos seguro. El problema es que cuando ya tienes 65 años, y aquí creo que todos tenemos más de 65 años, conseguir un seguro es complicado, pero estamos trabajando para mover la norma hasta los 70 años, o sea que tú puedas asegurarte hasta los 70. O sea que aquí los tres estamos fregados. Estamos fregados. O sea que si no tenías un seguro antes, que se consigan uno ahorita es difícil. Pero es difícil, pero no es imposible. Y lo que hay que hacer es como la expectativa de vida en el Ecuador ha subido a los 81 años para los hombres, a 83 para las mujeres. Es lógico que tú puedas seguir trabajando a los 70 años. Si no, ninguno de ustedes estuviera sentado aquí. Es decir, esto es parte del trabajo, que tú puedas levantarte todos los días y venir y sentarte y hacer opinión. Doctor Peña, a ver si podemos evacuar la mayor parte. Concreta la respuesta. Dale. Sí, bueno, desde Milagro está también Andrea Cedeño. Dice, soy un joven, una joven que recién me he graduado y ¿cómo puedo yo obtener, dice, estos créditos aún no teniendo alguna experiencia empresarial? A ver, depende, lo que necesitas es, para que nosotros te prestemos plata, joven,
necesitas estructurar un proyecto. O sea, tú dices, yo voy a poner una heladería, o quiero hacer helados artesanales. Me interesa hacer un puesto de salchichas de hot dog. ¿Cómo lo estructuras? Tú tienes que preguntar. Y eso usen inteligencia artificial. Los jóvenes están mucho más al día con la inteligencia artificial de lo que estamos nosotros. Si quieres estructurar un proyecto, dale los datos a un motor de inteligencia artificial, llámese Gemini, Cloud o ChatGPT. Y ahí lo armas. Ese es mi consejo. Desde Baboyo también le saluda Patricia Elizabeth Vera. Dice doctor Peña, ¿qué tipo de emprendimiento puede financiar los jóvenes con este crédito? Lo que sea. O sea, si tú, nosotros como banco no sugerimos el tipo de emprendimiento, simplemente estudiamos el proyecto que nos llega. Y ahí hay desde pintar uñas hasta fábrica de helados, o sea, de todo. Pero tienes que traerme el proyecto. Gracias también a la sintonía de Carolina Alexandra Mendoza. Eh, Ella sigue en la siguiente pregunta desde la ciudad de Machala. ¿Qué documentos debe presentar un joven para solicitar el crédito y cuánto tarda la aprobación? Dependiendo del tipo, el monto del crédito, tenemos los requerimientos. Es decir, diferente es que tú quieras un crédito violeta de $5.000 que lo consigues solo con la cédula, a que tengas un proyecto de $150.000 en donde sí te vamos a pedir garantías reales. Correcto. Gracias también a la sintonía. Acá desde el sector de, ya, esto es desde Manta, en la provincia de Manaví, está Nancy Maribeles Zambrano. Muy interesante, dice el doctor Peña. ¿Qué controles realiza Ban Ecuador para asegurarse de que el dinero se invierta realmente en el emprendimiento? A ver, normalmente, como te decía, hoy tenemos calificados los oficiales de crédito, no solamente por cuánto colocan, sino con cuánto recuperan. Y si ya ves que la tasa de morosidad ha bajado del 23.8 al 14%, quiere decir que estamos colocando mejor que antes, por lo menos. Gracias también en Durán. Está Carlos Andrés Zambrano. Dice, una pyme puede solicitar hasta $3 millones y ¿qué factores determinan finalmente el monto aprobado? Sí, una pyme, nuestro préstamo máximo es $3 millones. Es decir, nosotros en Banecor no podemos prestar más de 3 millones por estatutos, pero podemos llegar hasta 3 millones. Y después, ustedes pueden ayudarlo a transferir a la CFN, guiarlos, No. un proyecto mayor. No. A ver, no. Los requisitos de CFN son otros. Si tú quieres más de 3 millones, obviamente CFN es la banca que te va a prestar, pero tienes que llevar el proyecto allá. Es decir, nosotros no. No es para darlo claro a aquel que escucha. Sí, señor. Proyectos de menos de $3 millones son con Banecuador. Ya. Más de 3 millones CFN. Gracias a la sintonía también de Luis Alberto, que está en Quevedo. Dice doctor Peña, ¿qué diferencia existe entre financiar capital de trabajo y adquirir activos fijos mediante este Muy crédito? buena pregunta. Ok, buena pregunta. Activos fijos normalmente los vas a tener que pagar en más tiempo y vas a tener un periodo de gracia. ¿Qué es gracia? Es que no pagas capital, sino pagas solo intereses, y los periodos de gracia que tiene Banecuador son más largos que los que tiene la banca privada. Entonces, la diferencia está en el plazo en el que vas a pagar el crédito, es más largo para activo fijo que para capital de trabajo. Gracias también a la sintonía de Rosa Elena Castillo, desde la ciudad de Babahoyo. Dice, ¿cuánto tiempo puede tener una empresa para pagar un crédito destinado a la compra de maquinarias o equipos de infraestructura? En promedio, 7 años. 7 años. Hay 10, hay 5, depende del proyecto. Stanley, una pregunta más porque lo tiene que entrevistar, Leonardo. Correcto. Gracias a Ana Belén Zambrano, también desde la ciudad de Machala. Dice, ¿qué garantías puede exigir Ban Ecuador para el crédito pymes de alto monto? Normalmente son garantías reales, hipotecarias, o sea, puede ser haciendas, terrenos, edificios, casas, etcétera. O sea, pero tienes que tener garantías sí o sí. Correcto. También una Bien. pregunta tenemos acá en el exterior, acá desde España, Barcelona, economista Eduardo le hace el siguiente requerimiento, ¿no? ¿El crédito PYME de Ban Ecuador lo podría facilitar también en el exterior o qué se necesitaría para poder hacer ese tipo de préstamos? Saludos. No, nosotros prestamos solo en el Ecuador territorial. No tenemos líneas de crédito para migrantes. De hecho, podemos recibir y transferir pagos desde el exterior
que realicen, o sea, remesas de Remesas. migrantes hacemos, sí. ¿Qué montos están creciendo en las remesas del Sí. exterior? A ver, en Banecuador yo no tengo ese dato hoy, pero las remesas están creciendo sí o sí. O sea, tú No, no, cantidad- 7.500 millones, un récord una- nacional. Sí, Pero me es una refiero, locura la cantidad. Pero el parte de Ban eso viene Ecuador por, está... sí, parte de eso viene por Banecuador. Eduardo, ¿hay algún proyecto de estos que están haciendo ustedes cause mayor satisfacción porque está llegando especialmente a los más necesitados Sí. o está haciendo crecer la No, economía? Emprende Violeta me encanta Ya. porque veo los testimoniales. Ese y 7x7, mis dos proyectos favoritos son Emprende Violeta y 7x7. Emprende Violeta es creación de la cabeza del presidente Daniel Noboa, quiero que sepas. Él decía, saca a las mujeres del surco, saca a las mujeres del surco, necesito crédito, un dígito para las mujeres. Bueno, Qué fabricamos bueno, Emprende qué Violeta. Menos de 4% de morosidad. Es un proyecto lindo. Y cuando tú ves los testimoniales se te paran los pelos. O sea, a mí me encanta porque nosotros cuando nos vamos a ver a dónde están los créditos, te encuentras pues con los proyectos, o sea, con las mujeres trabajando en sus proyectos. A mí me encanta uno, hay una chica que se llama Catherine, que tiene un restaurante de comida costeña en el centro de Quito. Se llama La Guayaca, con K, Ujú. al final. La Guayaca hace encebollado, seco de pollo, arroz con menestra, o sea, en el centro de Quito. Esta guayaca nació en Durán. Su Ahí abuela está. tenía restaurante, su madre tenía restaurante, pero ya Catherine estudió en la Universidad de Gastronomía, se graduó, educó a sus 4 hijos, ya están los 3 hijos mayores en la universidad, eh, Increíble. y tiene este restaurante que debe tener en Quito unos 3, 4 años. Con el crédito lo amplió y ahora le puso creo que 3 mesas más. La cocina de Catherine es toda de acero inoxidable. O sea, tú ves y la comida es deliciosa, obviamente. Sí, O sea, un día van a quiere decir que has comido ahí. sí, no, claro, fui, o sea, no comí, pero probé el encebollado. Es Allá decir, no, también lo han probado, dice que es sí, rico. sí, no, comimos espectacular. O sea, lo que probamos, digamos, muy bueno. Ah, patacones con salprieta. Ay, En Sabana, En Quito, en en Managua. Quito. Sí. Entonces, como emprendimientos como esos, realmente te emociona. Tú dices, sí, Claro. la misión de un banco de desarrollo es esa. Las mujeres cuando te graban los testimoniales te dicen, mire, yo no tenía crédito en la banca pública, no califiqué, no pude obtener, fui a Banecor, finalmente me ayudaron y ahora hago camisetas. Entonces, aquí en Guayaquil tenemos una chica que hace las estampas. O sea, hay diferentes cosas, ¿no? De actividades que son harto diferentes entre nuestras beneficiarias. Por último, a este momento, ¿cuántos? Tenemos una pregunta. Sí, bueno, antes de la pregunta, quiero comentarles que estamos conectados ya 502 personas en esta entrevista con el gerente general de Ban Vamos a Ecuador. dar las preguntas, por favor. Ok, Gracias. ahí. Doctor, viendo a su cámara, aunque usted está saliendo ahorita por todos los portales digitales, nuestros dos canales y nuestras dos emisoras, viendo está frente a usted, ¿qué se nos quedó que usted pueda proyectar y decirle a los ecuatorianos que nos están viendo, especialmente en todas las latitudes de nuestro país, que vaya en beneficio de estos jóvenes, el emprendimiento, del miedo que se está viviendo por este famoso fenómeno del niño? Y ahora no solamente el fenómeno del niño, sino que la prensa, cada vez que pasa algo, la trae como tsunami, el asunto de los terremotos de Venezuela y Colombia, que efectivamente el terremoto, si va a haber o no habrá porque habrá, pero en este país no somos preventivos, sino reactivos. Es más, no me atrevería a preguntar si realmente los municipios y las prefecturas tienen un plan de emergencia verdadero para, para soportar o para poder amortiguar estas emergencias que se vienen. A usted como uno de los actores en el agro, que es el que siembra la parte de la economía, ¿cómo ha previsto? ¿Qué mensaje le da a los ecuatorianos como banca? Ok, a ver, mi primer comentario ahí es, acuérdense que cuando el gobierno decidió pedir al Tribunal Supremo Electoral que adelante las elecciones fue un gran escándalo, porque, es que quiere cambiar la cancha, pero resulta que ya había las posibilidades ahí, que eran remotas, pero eran posibilidades de que haya un niño importante. Así es. Bueno, hoy es Buenas 80% tardes. sí, 20% nos salvamos, digamos. Es decir, razón tenía el gobierno al pedir este adelanto porque obviamente permite que mucha más gente vaya a votar, Ujú. primero.
Segundo, nosotros en Banecuador tenemos 240 millones de dólares como contingencia para reestructurar a aquellos clientes nuestros que sufran por las inundaciones. De hecho, ya lo hicimos el año pasado. Les recuerdo que luego del viaje, que no hubo luz, que pasamos esta época complicada, vinieron inundaciones también. Y aquí en la costa, sobre todo los ríos, Guayas y Manabí, tuvimos que reprogramar a maiceros y arroceros que habían sembrado y que perdieron los muros y hubo que reprogramarlos. Y hoy están saliendo, ya volvieron a sembrar y hoy están saliendo al día con sus deudas. Es decir, yo pienso que hay que ser bastante cautos y no tan pesimistas respecto de lo que si viene un niño, pues habrá que tener, Yo tomar soporto. todas las precauciones necesarias para que el impacto sea lo menos posible. Yo sí me acuerdo, igual que todos ustedes, porque como todos aquí tenemos más de 65 años, nos acordamos claramente de los niños Ah, del siglo pasado. yo lo Y sufrí en carne propia, acuérdense que yo soy agricultor. bueno, y el tipo de daño que le produjo sobre todo a los cultivos y a la infraestructura vial del Ecuador. Yo pienso que hoy, pues, habrá que hacer limpiezas de canales, limpiezas de alcantarillas. De hecho, estamos financiando como gobierno, cuando les conté los 300, estos 430 tractores, hay unos acoples para los tractores que tienen más de 60 caballos, que tú le puedes acoplar al cardán una bomba de agua y una gallineta. Entonces, hoy Qué bueno. estamos consiguiendo para estos tractores que ya entregamos gallinetas para que sirvan para limpieza de canales y bombas de agua para poder, digamos, si las inundaciones no son tan graves, poder digamos, vaciar el agua a las rutas naturales del agua de manera que podemos evitar inundaciones. Es decir, todo eso se está estructurando junto con el Ministerio de Finanzas para estar listos para cuando llegue nos tome mejor preparados que antes. Muchas gracias, doctor Eduardo Peña, por John, haber gracias a ti por aceptado la entrevista, nuestra a invitación. Leonardo y a Carlos Julio, pues muchas gracias. Éxito. Muy chévere entrevista, me he sentido Éxito. como en mi casa. Muchas gracias. Está en Espero tu que no casa. sea la última vez, mi querido doctor Peña. Realmente yo le voy a hablar ahorita ya no como radiodifusor, sino como agricultor. Yo en carne propia hemos visto que Ban Ecuador se ha acercado hoy sí a los ecuatorianos, que tenemos una nueva oportunidad. Y le agradezco esa voluntad, como decimos los agricultores, ese ñeque que le ha puesto realmente para ese músculo que necesitábamos. Yo siembro arroz y caña de azúcar y entiendo lo que significa estas ayudas necesarias y oportunas. Muchísimas gracias. Yo me atrevo a agregar ahí algo. Bien, Es adelante, importante Víctor. que Aunque usted ya va a tener una entrevista con él. Hoy ya no. Solito. Aparte de que las cifras son buenas, de que tu ejecutividad está aprobada en diferentes instituciones que ha pasado en tu vida privada, le está poniendo humanismo en el campo. Esa parte de humanismo, esa Eso parte de exactamente. entrega, esa parte que estás visitando a quienes tienen los créditos, que le das cabida y tienes un Sí. personal nuevo que los ha ido renovando. Tiene un gran calibre de Entonces, funcionarios. ¿eh? Entonces eso hace llegar a algo que ha estado tan olvidado en los últimos años. Está- Muchas Tal vez gracias por los comentarios. sería fabuloso que Eduardo en sus recorridos para ver a esos beneficiarios de los créditos, especialmente mujeres, se encontraran no con Caterine, sino con alguien que se llama Violeta, entonces sería un programa insignia. No, pero mira, la diferencia, lo que pasa es que y cuando tú haces opinión, tú normalmente eres un testigo crítico de lo que pasa. Cuando te llaman a ejecutar, ya si has hecho opinión no puedes decir no. ¿Por qué? Te tocó, y como me tocó a mí, pues ahora, digamos, mojarme y meterme al ruedo, y Que no es fácil. que no es fácil, sí, porque el sector público es complicado, pero tiene esos testimoniales que son un poco el motivo de un banco de desarrollo, es ver cómo a estas personas a las cuales tú les prestaste dinero prosperaron, salieron, están en la pelea y te agradecen porque dicen, mira, yo de otra manera no hubiera podido. Así que Sí. ese es el mensaje final. Felicitaciones, Les éxito. agradezco. Sí, Yo gracias. igualmente mi agradecimiento siempre ha sido, primero se llamaba Banco de Fomento, cuando yo comencé, y hoy Ban Ecuador. Entonces, lo que tú dices, hay una gratitud eterna, Sí. porque gracias a eso se pudo crecer. Muchas gracias. Ahí estuvieron las palabras del doctor Eduardo Peña, presidente del directorio del Ban Ecuador. Gracias por sus respuestas. Estoy seguro que será de gran beneficio, especialmente para ustedes, nuestros oyentes,
Y mil disculpas, yo sé que se quedaron una cantidad de personas que para preguntar, pero será en otra ocasión. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta después de 10 días que estaré aquí con ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Gracias a todo nuestro equipo. Gracias, mi querido Carlos Julio Emanuel. Gracias. Gracias, Leonardo. Y a todos